Espera, please, please. Voy a llamar al 911. ¿Aló? ¿Me pueden ayudar? Buenas tardes, señorita. Cuéntenos qué pasó. Se desmayó de la nada y... A ver, tú, encárgate de la vía aérea. Tómale el pulso, a ver si el paciente se encuentra con pulso o no. ¿Cómo está el pulso? Está bajo pulso. ¿La vía cómo está? ¿Está respirando? No. Ventilación. Tú encárgate del RCP. Posiblemente el paciente esté entrando en paro. Déjame movilizarlo al paciente. Por favor, pon la tablilla abajo. Compañero, inicie RCP. Doctor, vamos a revisar RCP. Usted inicia con 30 compresiones y yo con las 2 ventilaciones. Listo, doctor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, doctora. 1, 2. Continúa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Doctora, vamos a iniciar RCP en el niño. Yo inicio con las 30 compresiones y usted con la ventilación. Comencemos. La técnica del RCP fue desarrollada a finales de la década de los 50 a inicios de la década de los 70. Los descubridores de la ventilación de boca a boca era el Dr. James Ennis y Peter Seyfarth. Aunque la reanimación de boca a boca ya fue descrita en la Biblia, no se había usado hasta descubrirse en los años 1950. A principios de la década de los 50, los doctores Cohen y Knight Broker y Job descubrieron la ventaja de la compresión torácicas para provocar la circulación artificial. Más tarde, en 1960, la reanimación boca a boca y el masaje externo del corazón se combinaron para crear lo que es el RCP que se usa hoy en día. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el RCP básico. ¿Qué es el RCP básico? Es el conjunto de maniobras que permiten identificar la parada cardiorrespiratoria. Para esto debemos realizar una sustitución de la función circulatoria y respiratoria sin ningún material, y al estar en los sistemas de emergencia cualquier persona lo puede realizar en cualquier lugar y su objetivo es aportar una oxigenación de emergencia hasta que la parada pueda ser tratada definitivamente. Y por ello es necesario comenzar lo antes posible, ya que el pronóstico depende en parte de la eficacia de las medidas iniciales. Y si nos encontramos en una situación en la que exista un paciente desplomado, lo primero que tenemos que hacer es analizar el nivel de conciencia. Para esto vamos a dar pequeños estímulos, ya sean golpecitos o preguntas con voz enérgica. ¿Qué pasó? Si es que el paciente responde, debemos averiguar qué sucedió. Si es que el paciente no responde, se activa un algoritmo que nos permitirá determinar cuáles son las medidas de RCP básicas y más adecuadas para el caso. Ahora vamos a hablar un poco sobre las maniobras del RCP. El primer paso es pedir ayuda y asegurar la escena para todos y colocar al paciente en decúbito supino. Si no respira normal, se continúa con la evaluación del ABC. Se coloca en posición de seguridad hasta la llegada de los servicios de emergencia. Y si no respira, se activan los sistemas de emergencia con cuidado, inclinar la cabeza de la persona hacia atrás, elevando el mentón y dando ventilación. También evaluaremos la circulación a ver si hay signos de vida y tomar el pulso carotidio por 10 segundos. Se realiza a nivel de la arteria carotidia y se colocan los dedos índice y medio sobre el cuello del lado de la tráquea. Si el pulso no está presente, el paciente está en un paro respiratorio y se debe dar ventilación del rescate por 10 minutos y evaluar la circulación cada 2 minutos. Y si no hay pulso, el paciente está en paro cardiorrespiratorio y se debe iniciar las compresiones torácicas, manteniendo los ciclos de 30 compresiones y 2. Reanimación cardiopulmonar avanzada. Es importante optimizar la vía aérea y ventilación. Es por ello que se utilizan máscaras laríngeas, que son dispositivos supraglóticos y son una alternativa en caso de intubaciones difíciles como consecuencia del traumatismo cervical, facial, quemaduras, anomalías anatómicas e incluso se utilizan reanimadores que no tienen experiencia en intubación endotráquea. Existen tubos de malla y cánulas de Guedes
diseñados para mejorar la ventilación a través de la boca del paciente inconsciente en ausencia de un reflejo nauseoso. Existen distintos tamaños según la necesidad del paciente. El tubo laríngeo tiene similares ventajas al tubo endotraqueal. Sin embargo, el tubo laríngeo es más compacto y es menos complicado de insertar. Además, protege de posibles rehabilitaciones y aísla la vía aérea. Dentro de las ventajas de la intubación orotraqueal es que esta nos va a facilitar la distensión gástrica y la aspiración pulmonar. También nos ayuda a la eliminación de secreciones por vía aérea. Por otra parte, cuando no se tiene un acceso a una vía endovenosa, esta nos ayuda a facilitar la administración de fármacos. Además, esta nos ayuda a facilitar también la sincronización entre la ventilación y el masaje cardíaco. Tenemos que decir que existen diferencias anatómicas entre la vía aérea de un niño y un adulto. Primero, la lengua es de mayor tamaño, laringe estrecha y más alta, mientras que la epiglotis se encuentra más larga. Y en niños menores de 8 años, la tráquea es más estrecha en relación con el cartílago cricoides. En cambio, en el adulto se encuentra en las cuerdas bucales. Esta diferencia hace que se utilicen palas rectas de laringoscopía en pacientes recién nacidos y menores a 6 meses. Pero en pacientes menores a 8 años se va a utilizar un tubo endotraqueal que no necesitará un balón para el cartílago cricoides, y esto permitirá que este no se lesione ni se inflame. Y el tubo endotraqueal se va a utilizar dependiendo de la edad del paciente. Intubación orotraqueal. Dentro de las ventajas de la intubación orotraqueal vamos a tener primero que va a facilitar la distensión gástrica y la aspiración pulmonar. También vamos a mencionar que este va a facilitar la eliminación de la secreción por vías aéreas. También nos permite la administración de fármacos cuando no se tiene acceso vía venosa. Facilita la sincronización entre ventilación y masaje cardíaco. Existen diferentes anatomías en la vía aérea, tanto en un niño como en un adulto. Primero, la lengua es relativamente mayor, la laringe está muy estrecha y a la vez más alta, y la epiglotis respectivamente se encuentra más larga. En niños menores de 8 años, la tráquea se encuentra más estrecha y se encuentra respectivamente en el cartílago cricoides. En cambio, en el adulto, esta se encuentra en las cuerdas vocales. Estas diferencias hacen que se utilicen palas rectas en laringoscopía en pacientes recién nacidos y menores de 6 meses, pero en pacientes menores de 8 años se va a utilizar un tubo endotraqueal que no va a utilizar el balón para que el cartílago tiroides no se lesione o se infle. Se utiliza un tubo endotraqueal dependiendo la edad o bien si es superior o inferior en tamaño el paciente. Causas reversibles del paro cardíaco. Según la Asociación Americana de Cardiología, nos indican que existen 10 causas reversibles del paro cardíaco. Para hacerlo más didáctico, existe una mnemotecnia de las 5 H's y de las 5 T's, en la cual en las 5 H's tenemos a la hipovolemia, que es la disminución del volumen intravascular que va a conllevar a trastornos de disfunción y la entrega de oxígeno, a la hipoxia como disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, a la hipotermia como disminución de la temperatura menor a 35 grados centígrados, y la hipo o hipercalemia, que serían los trastornos de transporte del potasio desde el espacio extracelular, un aumento de la entrada del mismo. Tenemos también los hidrogeniones o acidosis, como la acidosis láctica, urémica y la diabética. En cuanto a la neumotenia de las 5 T's, tenemos la neumotoras a tensión, que con mayor frecuencia de origen traumático, y cuando su presentación es de manera espontánea, se divide en primaria, cuando no está asociada a otra patología, y secundaria, cuando está asociado a enfermedades como el EPOC, fibrosis quística o cáncer de pulmón. Tenemos a los tóxicos, como los opiáceos, los benzodiazepinas o los beta-bloqueantes. También tenemos al taponamiento cardíaco, que sería la acumulación de líquido en el pericardio de 150 a 200 mililitros. Esto debido a infecciones, a enfermedades metabólicas o a neoplasias. Tenemos también al trombosis pulmonar y trombosis coronaria, que esto nos puede llevar a un cuadro de shock.
En caso de que no se pueda tratar a pronto estas causas reversibles, se lleva a unas causas irreversibles y por lo tanto podría empeorar al paciente, llevándole así a la muerte. Diagnóstico y tratamiento de arritmias. El diagnóstico del ritmo cardíaco se puede realizar mediante la monitorización del ecocardiograma con las palas del desfibrilador con electrodos conectados a un monitor o a un desfibrilador. El objetivo de este es clasificar el ritmo al de uno de los grupos fundamentales de las arritmias. La sistemática es complejo QRS si son anchos, el ritmo es ventricular, si son estrechos es supraventricular y si no existen hay asistolia. Las ondas P y el acoplamiento PR, como pueden ver, existen ondas P y se acoplan al complejo QRS, el ritmo sinusal y si hay pero no están acopladas es el bloqueo AB. Los latidos prematuros o extrasístoles, analizando el origen, la morfología, la frecuencia y si son aisladas o en salvas, el tratamiento que usaremos es un desfibrilador, antiarrítmicos como la amiodarona y un marcapasos. Continuando con la exposición, ya les voy a hablar acerca de lo que se debe evitar realizar al momento de brindar RCP. Como primer punto tenemos que no se deben interrumpir las compresiones con mucha frecuencia o durante mucho tiempo. No se debe tampoco identificar la causa reversible, ya que este nos retrasaría la solución del problema. También se debe evitar hacer una ventilación excesiva, la misma que nos produciría una distensión gráfica y también un aumento en la presión torácica. Al momento de tomar el ritmo del paro, cuando existe una demora en la identificación del mismo, esta nos va a retrasar la terapia eléctrica. También cuando se está en grupo brindando RCP, lo que se debe evitar es tener una mala dinámica, por lo que se recomienda que se debe tener un líder, el mismo que asignará las diferentes actividades a cada persona del grupo. A manera de conclusión, ya para terminar nuestro tema, llegamos a ver de manera importante que la reanimación cardiopulmonar es útil en nuestra vida, por lo que se recomienda y mundialmente todas las personas debemos tener el conocimiento de cómo realizar esta técnica. Así, en una situación de emergencia va a salvar muchas vidas. Se debería actuar de manera inmediata y la persona va a evitar tener mayores complicaciones. Muchas gracias.